Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 7 del Love Síndrome 4 de 4. Daisy se preocupa por It basados en el libro. Ring, ring, el teléfono de Brick que estaba sobre la mesa de cristal sonó. Espera un minuto, te lo daré, dijo Belle antes de caminar para tomar el teléfono de It. ¿Quién llama?, preguntó. Belle negó con la cabeza. No lo sé, no tiene nombre, dijo Belle antes de entregárselo a It. It frunció el ceño porque era el número misterioso que había llamado ayer. No sé de quién es el número, Belle. Llama desde ayer. Después de aceptarlo, se niega a hablar, dijo Brick a Belle. Entonces, ¿puedo tomarlo?, preguntó Belle. Brick asintió. Enciende el altavoz por mí, Pi, solo en caso de que le diga algo a Pi, Belle. Dijo de nuevo. Belle asintió, antes de presionar para contestar la llamada y encender el altavoz para que It escuche también. Hola, dijo Belle, como de costumbre. It escucha la música débil que venía del otro lado. ¿Quién eres?, preguntó una profunda voz masculina, haciendo que Belle y Brick se miraran de inmediato. Entonces, ¿a quién llamas?, preguntó Belle. Ese es el número de It, ¿no? ¿Quién eres y cómo contestaste el teléfono?, preguntó una voz profunda. It frunció el ceño porque se sentía familiarizado con la voz, pero no podía averiguar de quién era. Sí, es el número de It, pero It está ocupado respondiendo otra llamada. ¿Hay algún recado que quieras dejar?, preguntó Belle. No, eso es todo lo que dijo, inmediatamente antes de colgar, haciendo que Belle mirara a It con incredulidad. ¿De quién es esa voz? ¿Recuerdas, It?, preguntó Belle. Brick negó con la cabeza. No puedo recordar, pero la conozco, respondió, pensando que si la otra parte decía esto, significaba que no había hecho una llamada equivocada, pero realmente tenía la intención de llamar a It directamente. El sonido de la puerta abriéndose sonó. Id y Belle se giraron para mirar y vieron que era Day caminando con una bolsa de algo. Day se acercó para mirar el teléfono en la mano de Belle. ¿Qué está pasando?, preguntó Day en voz baja. Es como capturar una atmósfera extraña. No, nada. Por cierto, Day, ¿por qué estás haciendo esto con It? ¿Puedes ver el estado de It? Belle cuestionó a Day cuando recordó. Day miró a It antes de levantar una leve sonrisa en sus labios. Compré Ratna por quedarte a cuidarlo. Day no respondió, sino que le respondió a Belle. Hizo gruñir un poco a Belle antes de volver a poner el teléfono de Brick en la mesa. Entonces bajaré a comer Ratna. Llámame cuando quieras, dijo Belle, antes de mirar a Day y caminar hacia la puerta de la habitación. Day negó con la cabeza, sonriendo. Luego se acercó a It. ¿Puedes levantarte?, preguntó Day. It negó con la cabeza, pero Day no dijo nada. Day salió de la habitación y volvió a entrar con 2 tazones. Day dispuso a verter lo que compró en un cuenco y lo puso sobre la mesa antes de volver a poner el suave cojín en la silla con It acostado. Levanta los brazos, dijo Day cuando se detuvo en el lado de la cama donde estaba It. It levantó ambos brazos confundido, antes de hacer una mueca de dolor cuando Day cargó a It, haciendo que It rápidamente pusiera su brazo alrededor del cuello de Day por miedo a caerse. Pesas por comer pastel, pronto engordarás, dijo Day, antes de colocar a It sobre la silla de colchonada. ¿Y quién te envió a abrazarme?, dijo de vuelta, mientras It lo mira con fiereza, pero Day no dijo nada. Cómelo para que puedas tomar tu medicina, dijo Day, deslizando el cuenco de comida hacia It. ¿Qué medicina?, preguntó It. Entonces, ¿qué te pasa?, preguntó Day. Es por tu culpa, gritó It. Entonces te dije que me cuidaré solo. Te estoy cuidando aquí, puedes comer. No tienes que decir mucho, respondió Day. La cara de It estaba ligeramente inclinada, pero está dispuesto a sentarse y comer, porque se desperdició mucha energía anoche.